Estamos en el tema 6 del curso El multiculturalismo a debate. Hoy vamos a tratar el tema de los pueblos indígenas desde la perspectiva del pluralismo jurídico y de los delitos culturalmente motivados. Previo a esta cuestión sobre el pluralismo jurídico que afecta a los pueblos indígenas, hay que hacer como un panorama de cuestiones que afectan a los pueblos indígenas y que son muy interesantes para entender qué tipo de cuestiones afectan a los derechos humanos que tienen que ver con los pueblos indígenas, ¿no? La primera de estas cuestiones, muy importante, es multinacionales y pueblos indígenas. Es decir, los pueblos indígenas, curiosamente, se asientan en lugares que son ricos en fuentes naturales o en productos naturales, en ríos, en bosques, en minas, en lugares que la explotación de los cuales pues, es de interés para determinadas multinacionales. Entonces se da un conflicto entre el poseedor de la tierra ancestral por los siglos de los siglos, desde hace muchísimas generaciones, que son los pueblos indígenas, un conflicto con el propietario legal de los terrenos, que suele ser una multinacional o una multinacional. Vamos a simplificar los términos, ¿no? Entonces, esto da lugar a toda una serie de casos muy interesantes en los cuales hay un derecho colectivo a la supervivencia del grupo, que es el derecho colectivo a poder vivir de la pesca, de la caza, de las formas tradicionales de vida del pueblo indígena, y un derecho individual de la multinacional a la propiedad sobre una determinada parte del territorio. Esto es muy interesante y, bueno, el grupo de hoy va a exponer un caso que es el caso más importante sobre este tema, que es un caso nicaragüense que se llama Aguastigni, que lo va a exponer hoy y os va a proponer un debate sobre este caso, ¿no? Que enfrenta a una multinacional que defiende el derecho de propiedad y a un pueblo indígena que defiende su derecho a la supervivencia, ¿no? Bueno, este va a ser el debate de hoy, ¿no? Otra serie de casos sobre los pueblos indígenas tienen que ver con la cuestión de identidad y género. Esta es una cuestión muy interesante también que vamos a abordar en varias sesiones más adelante. Hay una polémica sobre si el multiculturalismo es malo para las mujeres y que básicamente lo que viene a decir es si los derechos colectivos protegen a las culturas patriarcales, proteger los derechos colectivos supone proteger las culturas patriarcales, por tanto, discrimina a la mujer. Por tanto, el multiculturalismo es malo para las mujeres. Sin embargo, esto también es una visión de blanco y negro y se puede considerar también que las mujeres viven en culturas patriarcales o viven en determinadas comunidades indígenas y lo que hay que hacer es transformar las comunidades indígenas desde dentro. Bueno, este es un tema muy interesante, lo vamos a ver en una clase, en una de las sesiones que están previstas. Por ejemplo, lo que dicen estas críticas es que son las mujeres mayores las que transmiten el patriarcado a las mujeres jóvenes. O sea, las mujeres mayores de la comunidad transmiten el patriarcado. O sea, ¿el patriarcado qué es? Pues básicamente el patriarcado es que en las diferentes áreas de la vida, o en algunas áreas de la vida, las mujeres estén subordinadas a los hombres. Esto, de una manera simplificada, podría ser una explicación de lo que significa el patriarcado. Pues bien, esta subordinación es por algunas mujeres aceptada y transmitida, las mujeres mayores, a las mujeres menores. Me dicen una cosa interesante por el chat, si esto es porque es una sociedad cerrada. Bien, lo que dice esta feminista que habla sobre el multiculturalismo es malo para las mujeres, lo que dice es que el patriarcado funciona con diversas intensidades en todo el mundo. O sea, que el patriarcado es un fenómeno universal y funciona con diferentes intensidades en todo el mundo.
Es cierto que hay unas sociedades que están mejor que otras, pero no deja de ser un fenómeno que está en todo el mundo. Por ejemplo, mi experiencia, nosotros, bueno, en el Instituto Francisco de Vitoria, que es el Instituto de Derecho Internacional, pues tienen un título de experto en pueblos indígenas y vienen líderes indígenas, hombres y mujeres, y pues yo les hago el debate este de si el multiculturalismo es malo para las mujeres, si existe el feminismo indígena, y en algunas ocasiones me han llegado a decir que el feminismo indígena es un invento occidental, pero hablando con las mujeres indígenas, ellas, los problemas que tienen pues son bastante parecidos o tienen algo que ver con los problemas que tienen las mujeres en casi todas las sociedades. O sea que llámele feminismo, llámele como sea, pero hay cuestiones de desigualdad, cuestiones de discriminación, cuestiones que tienen que ver con... Pero bueno, este es un tema muy delicado y para eso le vamos a dedicar una sesión especial más adelante, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver otra cuestión sobre los pueblos indígenas que tiene que ver primero con el concepto de pluralismo jurídico y luego con el concepto de delito culturalmente motivado. Básicamente la cuestión del pluralismo jurídico en parte lo hemos visto con la noción de derecho colectivo y tiene que ver con que en un mismo ordenamiento hayan diferentes sistemas jurídicos que coexistan. Coexisten diferentes derechos o diferentes órdenes legales, ¿no? Es decir, el pluralismo jurídico puede ser algo muy sencillo o algo más complicado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Europa, en España, tenemos las comunidades autónomas y, bueno, pues os podéis imaginar lo que significa un país con 17 comunidades autónomas, con 17 fuentes normativas, pues tiene su complejidad técnica, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Bien. Imaginaros que en vez de comunidades autónomas hubiera un Estado central o una fuente normativa determinada, jurídica, y hubiera otra serie de fuentes normativas o de fuentes de costumbres que tuvieran que ver más con costumbres, con lo que algunos llaman el derecho indígena, pero que el derecho indígena no está recogido en ninguna norma, en ningún código, sino que se recoge en la memoria colectiva, ¿no? Se recoge en los usos y costumbres, ¿no? Que también se llama así, ¿no? Bueno, por tanto, lo que ocurre en estas comunidades es que cuando tienen un problema pueden ir a la jurisdicción indígena y se rigen según usos y costumbres, según lo que digan los sabios de la comunidad o las personas venerables de la comunidad, o bien van a la jurisdicción estatal y siguen las normas jurídicas, pero la jurisdicción estatal es para los casos realmente graves y que no tienen otra solución, porque normalmente se acude a la jurisdicción indígena, ¿no? Por ejemplo, una definición. El pluralismo jurídico es la multiplicidad de prácticas existentes en un mismo espacio sociopolítico que interactúan por conflictos o consensos que pueden ser o no oficiales y que tienen su razón de ser en las necesidades existenciales, materiales y culturales. Bueno, yo creo que la idea esta de que hay diferentes fuentes de normativas y que hay que encontrar una solución y que por un lado está el derecho jurídico, el derecho estatal y por otro lado está el derecho indígena que se provee de soluciones basadas en usos y costumbres, yo creo que nos puede dar lugar a pues un panorama de situación, ¿no?
¿Qué es lo opuesto al pluralismo jurídico? Es el centralismo jurídico. Es decir, es la imagen de que el derecho es y debe ser el derecho del Estado, uniforme para todas las personas, exclusivo de todo otro derecho y administrado por un conjunto sencillo de instituciones estatales. Bueno, como os digo, lo del centralismo jurídico, pluralismo jurídico, actualmente en España tenemos un pluralismo jurídico porque hay comunidades autónomas y hay ayuntamientos, o sea, hay diferentes fuentes normativas. Lo que ocurre en América Latina es que el pluralismo jurídico es con comunidades indígenas y con la visión tradicional que las comunidades indígenas tienen de sus usos y costumbres, que algunos llaman derecho indígena, y que aplican esos usos y costumbres, ese derecho indígena, para solucionar conflictos. ¿Hasta aquí se sigue? Vale, estupendo. Bueno, luego hay una distinción que es el pluralismo jurídico en sentido fuerte y en sentido débil. A ver, en sentido fuerte, el pluralismo jurídico lo que significa es que los dos ordenamientos tienen el mismo nivel, el mismo poder. Digamos que no hay una jerarquía, sino que hay diferentes ordenamientos y que no está claro cuál es el grado de prelación, ¿no? Cuál es la jerarquía en estos ordenamientos, ¿no? Es un pluralismo jurídico en sentido fuerte. El pluralismo jurídico en sentido débil lo que quiere decir es que hay la jerarquía de un ordenamiento que en algunos apartados, en algunas ocasiones, hace una excepción con el otro ordenamiento. Lo que dice la doctrina es que en América Latina hay un pluralismo jurídico en sentido débil. Es decir, que primero está la Constitución, los derechos humanos, eso lo veremos ahora en las constituciones y en diferentes textos que vamos a ver. Primero está la Constitución. Vale, la Constitución establece que para determinadas cosas se aplica el derecho indígena. Y eso es pluralismo jurídico, pero es pluralismo jurídico en sentido débil. Si hubiera pluralismo jurídico en sentido fuerte, estaría al mismo nivel la Constitución y el derecho indígena. Y eso no es así. Es decir, primero está la Constitución y luego está que en determinadas materias se aplica el derecho indígena. Y eso es pluralismo jurídico en sentido débil. Esa es la idea, ¿no? Bueno, esto es típico de situaciones postcoloniales, es decir, típico de situaciones en las cuales ha habido una colonia y se establece un determinado ordenamiento y más adelante existe una contradicción o existe una pluralidad de ordenamientos, el ordenamiento preexistente que tiene que ver con los pueblos indígenas y el ordenamiento digamos, estatal o el ordenamiento jurídico, ¿no? Bien. Bien, vamos aquí, que esto sí que es interesante. ¿Cómo se le llama al derecho indígena? Derecho consuetudinario, justicia tradicional, costumbre jurídica, usos y costumbres, costumbre legal indígena, costumbre originaria, derecho consuetudinario indígena, sistema jurídico vivo, derecho comunitario andino, costumbre derivada. Vale, lo que vamos a ver ahora, a continuación, os explico lo que vamos a ver. Vamos a ver textos constitucionales donde se reconoce la prioridad de los derechos humanos y la Constitución frente al derecho indígena, pero se reconoce que el derecho indígena es derecho del país. Por tanto, es pluralismo jurídico en sentido débil. La Constitución es prioritaria, los derechos humanos son prioritarios, pero si respetan los derechos humanos y la Constitución, se reconoce el derecho indígena. Y entonces, en la segunda parte de la sesión de hoy, vamos a ver lo que se llaman delitos culturalmente motivados, que son delitos que en una cultura son delito y en otra cultura son considerados cosas positivas, cosas buenas, son aprobados, son...
el ejemplo típico es la ablación del clítoris en determinadas tribus africanas. Pero hay muchos otros ejemplos y los vamos a ver. Y este delito culturalmente motivado funciona, digamos, para los inmigrantes, o sea, los inmigrantes que vienen a Europa o a Estados Unidos con otra cultura y en su cultura hacen algo que en Europa o en Estados Unidos es delito. Entonces eso es un delito culturalmente motivado. La idea de los delitos culturalmente motivados es que si tu cultura te obliga a hacer algo, quizá no te pueden castigar por cometer ese delito. Y con respecto a los indígenas, los delitos culturalmente motivados tienen que ver porque son las situaciones de pluralismo jurídico. Es decir, si el Código Penal de Chile prevé un delito, sin embargo, la costumbre indígena obliga o considera que es positivo hacer esa acción, pues tenemos un problema, ¿no? Digamos, si la costumbre indígena dice que algo está bien, sin embargo, el Código Penal del país, o sea, el ordenamiento jurídico de ese país, el ordenamiento estatal, considera que eso es delito, eso es un delito culturalmente motivado. ¿Se entiende el concepto de culturalmente motivado? Vale, estupendo. Pues yo creo que es una cosa muy interesante y la vamos a ver con ejemplos dentro de un momento. Bien, bueno, el pluralismo jurídico puede ser conservador o emancipador, dependiendo de cómo se enfoque. Bien, aquí vamos a ver los textos legales que os comento. Bueno, buena pregunta. Si te parece, Beatriz, lo vemos esta pregunta que haces, ¿por qué si ellos son los nativos, por qué tienen que adaptarse a la legislación? Si te parece, lo vemos con los casos en concreto porque, digamos, me parece que podemos hacer una discusión en abstracto, pero creo que es más interesante primero ver los textos legales y luego ver los casos en concreto y entonces tener este debate más sobre los casos, ¿no? Pero bueno, es interesante lo que planteas. A ver, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que es muy importante, dice, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que estos no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. Bien, os voy a, por ejemplo, uno de los casos, ya que lo planteas, voy a plantear uno de los casos que más debate tiene, que es un caso colombiano, que es el caso del fuete. Se trata de lo siguiente, la Corte Constitucional colombiana tuvo que decidir si el castigo con el fuete es un látigo, la cuestión es que la comunidad indígena pegaba 20 latigazos con un látigo, 20 latigazos a un indígena en vez de ir a la prisión. Y eso se llamaba el castigo ritual del fuete. La Corte Constitucional colombiana tuvo que decidir si en el caso de la comunidad indígena eso era un trato inhumano y degradante e iba contra la dignidad humana o no. Dicho de otra forma, si eso iba contra la dignidad humana, si era un trato inhumano y degradante, si iba contra los derechos humanos, el aplicar un castigo del fuete. ¿Qué os parece? ¿Tú crees que sí, que va contra los derechos humanos, contra la dignidad humana? A ver, alguien que vaya a hablar, que diga algo sobre el tema.
Sí, os explico. En una comunidad indígena en Colombia, el castigo tradicional, si cometías un delito, ahora no recuerdo bien si es un asesinato, no recuerdo el tipo de delito, pero un determinado delito grave, se castigaba con 20 latigazos como castigo tradicional en vez de ir a la prisión. Es decir, la comunidad indígena, con esto de los usos y costumbres del derecho indígena, decía, nosotros no queremos que vaya a la prisión, nosotros queremos pegarle 20 latigazos. Eh, Bien, Beatriz, es muy interesante lo que dices. Bueno, os explico el caso. El caso es muy interesante y tiene como mucho debate, ¿no? Por un lado, los indígenas, si van a la prisión, se les corta su relación con la tierra. Ellos le llaman la Pachamama, que tiene una conexión espiritual con ellos, una conexión religiosa, ¿no? El hecho de estar en contacto con la tierra. Y digamos que con la tierra y con la comunidad, digamos, perder la conexión con la comunidad para ellos es horrible, con lo cual no quieren ir a la cárcel y prefieren pegarse, que les peguen unos latigazos, también en el sentido de que esos latigazos tienen como que les restituyen en la comunidad, en ese sentido. Eso como argumento a favor. Como argumento en contra, digamos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso parecido, de los años 70 en Reino Unido, en los años 70, en la isla de Man, había un castigo de la policía que consistía en castigar a la gente pegándole latigazos. Bueno, vosotros sois muy jóvenes, yo tampoco es que lo haya visto en mi generación, pero la generación anterior no era tan extraño que a la gente en los colegios les pegaran, sobre todo en Reino Unido. Entonces, hay un caso de los años 70 donde la misma policía le pegaba latigazos a la gente para corregir sus comportamientos. Eh, bueno, pues el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que iba contra la dignidad humana y que era un trato inhumano y degradante utilizar el castigo corporal para castigar delitos. Entonces, desde el punto de vista de la interpretación, es muy interesante este caso porque si tenemos el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que dice que castigar corporalmente es ir contra la dignidad humana, es un trato inhumano y degradante, y tenemos el caso de la Corte Constitucional Colombiana que dice en la comunidad indígena el fuete no es trato inhumano y degradante, tenemos la conclusión de que lo que en una parte del mundo es trato inhumano y degradante, en otra parte del mundo no es trato inhumano y degradante. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿Habéis seguido esta explicación? Es decir, ¿a qué nos lleva? Nos lleva al relativismo. Nos lleva al relativismo. Es decir, al relativismo, que ya vimos lo que era, ¿no? Quiero decir que en una parte del mundo es una cosa y en otra parte del mundo es otra cosa. Yo esto lo he estudiado en un artículo, os lo voy a subir a Aula Global por si os interesa. Lo he estudiado de la siguiente forma. Me parece que este caso tiene que ver con pluralismo moral, pluralismo cultural y con filosofía del lenguaje, ¿no? Con formas de hablar. Es decir, qué es trato inhumano y degradante y qué es dignidad humana. Si eso es definido por una comunidad o si eso tiene un significado objetivo. Eso para empezar. Es decir, luego veremos otros casos donde eso se ve más claro, ¿no? Pero en el caso del fuete, si dignidad humana y trato inhumano y degradante lo define una comunidad de hablantes o tiene un significado objetivo que vale en cualquier circunstancia. Y de una forma parecida, no voy a desarrollar todo el argumento con todos los matices, pero ya me entendéis, de una forma parecida es para el pluralismo cultural y el pluralismo moral. Es decir, si los valores son relativos a una cultura o a una sociedad o si hay valores universales. Esa es un poco la cosa, ¿no? Pero en el caso del fuete, a mí es un caso que me hace pensar mucho. Y en el caso del fuete,
yo simpatizo con la Corte Constitucional colombiana. Me parece que en el caso de la comunidad indígena, el castigo del fuete puede entenderse que no es un trato inhumano y degradante. Pero he de hacer un razonamiento muy largo para llegar a esa conclusión. Y por eso os voy a subir el artículo a Aula Global. Sí, pero si solo son en sociedades occidentales, no son realmente universales. Es lo que dice que los valores universales, o sea, que los derechos humanos, por ejemplo, son endocéntricos. Es una discusión muy larga y muy compleja, ¿no? Pero si son valores universales es para todas las sociedades. Eso. Bueno, vamos a avanzar. Otro artículo del convenio de la OIT dice: la medida en que sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos en los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Bueno, pues esto tiene que ver con lo que os comentaba. Si la forma tradicional de reprimir los delitos es el fuete, siempre y cuando esté de acuerdo con el sistema jurídico nacional y contra los derechos humanos, claro, la discusión aquí es un tema de interpretación, si pegar 20 latigazos es favorable o contrario a los derechos humanos. No, digamos, es un ejercicio un poco difícil, pero es el ejercicio que hay que hacer, ¿no? De interpretar si eso es favorable o no. Yo digo, en el contexto de una comunidad indígena, no en general, por supuesto, cualquier castigo corporal va contra los derechos humanos, pero en el contexto de una comunidad indígena me parece más dudoso si va o no va contra los derechos humanos. Pero bueno, para llegar a eso hay que razonarlo adecuadamente. Bien, la Constitución mexicana. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Bueno, como veis aquí, esto es un derecho colectivo, ¿no? Se habla del derecho de autogobierno, del reconocimiento de las propias autoridades, se habla de la cuestión de las mujeres. Lo que se critica a la cuestión mexicana es que se reconoce formalmente algo en la Constitución, pero la situación de los pueblos indígenas en México pues sigue siendo mejorable, digamos. La Constitución colombiana, las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. La Constitución ecuatoriana, vamos, básicamente estos textos legales lo que dicen es que los pueblos indígenas, siempre que no vayan contra la Constitución, el sistema jurídico, los derechos humanos, pueden establecer sus procedimientos, ¿no? Bien, entramos ahora en el concepto de delitos culturalmente motivados, que es un tema muy interesante. Yo tengo un artículo, mi artículo fue uno de los primeros en lengua castellana que se escribió sobre este tema. Ahora ya es un tema de moda y hay monografías y hay gente que escribe sobre estos temas. Os voy a contar los casos porque a mí me gusta mucho a partir de los casos pensar y reflexionar sobre estos casos, y vamos viendo en cada caso ¿qué os parece? Si queréis hacemos un debate, vais interviniendo, vais dando opiniones, ¿no? Por ejemplo, bueno, la idea de delito culturalmente ya os lo he contado. Es decir, son inmigrantes o indígenas, personas indígenas, personas de otras culturas que llegan a una sociedad y en esa sociedad algo es delito. Y en su cultura eso está bien visto. Con lo cual se produce una contradicción y la idea de delito culturalmente motivado es que el juez tenga en cuenta la cultura de esa persona a la hora de castigar ese delito. Como veréis, bueno, no digo nada y ya vamos analizando cada caso. El caso Kimura.
resulta que una mujer japonesa descubre que su marido le ha sido infiel y decide suicidarse de forma ritual con sus hijos, ahogándose en el mar, con tan mala fortuna de que ella sobrevive y sus hijos mueren. El juez la acusa de asesinato y ella dice que es un suicidio ritual, es decir, que es pues una forma ritual de suicidio de padres e hijos. Ah, no sabía que sale en esa película, no sabía. Que sale de esta forma, ¿no? Entonces, mi pregunta es para vosotros. Si esta mujer tiene que ser enjuiciada y tiene que ser castigada, el hecho de que en su cultura, primero, la infidelidad sea muy mal vista y en segundo lugar que en su cultura haya un suicidio ritual de padres e hijos que consiste en ahogarse en el mar, tiene que quitarle la pena o mitigarle la pena, es decir, ponerle menos pena, quitarle la pena o ponerle la misma pena, castigarle igual que si hubiera asesinado a sus hijos. ¿Qué os parece? Adelante, Diego. Wow, a ver, el caso está bastante fuerte. Bueno, a pesar de que puede ser de su cultura todo ese ritual, me parece que, bueno, yo creo que no hay que tener dos dedos de frente ni para darse cuenta que ese ritual está bastante descabellado, a pesar de que, bueno, proviene de su cultura, ¿no? Entonces yo creo que sí debería, o sea, debería tener la pena que es. A menos, bueno, lo que también estaba pensando es que ese ritual no debe ser casualidad, debe ser algo así como algo, o sea, digo, un ritual que se debe hacer luego de que ocurre bueno, la infidelidad, ¿no? O sea, creo que debe ser algo que ya es como que, bueno, se comete infidelidad, entonces se hace, por lo menos eso es lo que me pareció, pero no sé del caso. Pero yo sí creo que debería ser juzgada y recibir una pena, bueno, para que se dé cuenta del error que cometió. A pesar de que viene de su cultura, bueno, está asesinando a sus hijos. Creo que eso lo dice todo. Sí, 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 por supuesto. Coincido con tu punto de vista. A ver, hay otra mano, hay otra mano. María Virginia. Hola, a ver, yo lo que quería decir era que obviamente, pues, eh, como dijo compañero, pues a ojos de cualquiera está mal matar a tus hijos, ¿no? Pero sí que existe un sesgo por su cultura en el que igual ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces yo creo que sí habría que juzgarle y condenarle, pero igual tenerlo en cuenta para que tenga una reducción y la oportunidad de volver a no formar una familia, pero de recapacitar y no pasarse igual 20 años en una cárcel por algo que realmente consideraba correcto. Bien, os planteo otro caso. También complicado. Creo que es complicado. Bueno, no tan complicado. O sea, no son casos complicados, son un poco escabrosos todos. Pero bueno, este consiste en lo siguiente. Hay una comunidad indígena de Asia. Bueno, el caso Kimura es en Estados Unidos. Quiero decir, los hechos ocurren en Estados Unidos. Es una inmigrante japonesa. En este caso son unos inmigrantes de una comunidad indígena de Asia, no sé si de Birmania, Tailandia, no recuerdo bien, pero de una comunidad indígena determinada, pero que están en Estados Unidos. Todos son casos de Estados Unidos. Entonces, en este caso se produce lo siguiente, es una cosa un poco particular. En esa comunidad indígena se considera que la mujer ha de resistirse a las proposiciones del hombre, proposiciones sexuales del hombre, y cuando le hace proposiciones sexuales siempre tiene que decir que no. Pero el hombre ha de interpretar que cuando le dice que no, le está diciendo que sí. De tal forma o de tal mala fortuna que en este caso la chica decía no y era realmente no. Y lo que se produce es una violación. Es decir, que va contra la voluntad de esta mujer tener relaciones con este individuo. Es lo que se llama el matrimonio por captura.
Es decir, el individuo interpreta que la comunidad cultural es que ella se niegue cuando en realidad se está negando. Sin embargo, tiene que aceptar la situación. Creo que me he explicado más o menos, ¿no? Son de su misma cultura, sí. Ella es de su misma comunidad cultural, sí. A ver, ¿qué os parece este caso? ¿Se puede tener en cuenta a la hora de juzgar por violación al individuo que pues hay esta costumbre en esa comunidad? María Virginia. A ver, yo creo que si hay un juicio es porque hay una denuncia. Y si hay una denuncia es porque para empezar ella no está de acuerdo con esa idea cultural. Así que en este caso no veo que se justifique. Ya, sí, sí. Yo tampoco. Vamos analizando los casos y luego os comentaré una cosa más general sobre los delitos culturalmente motivados. Sí, yo tampoco creo que en este caso se trata de una violación. No sé hasta qué punto un juez puede tener en cuenta esta costumbre cultural de esa comunidad. El caso Chen es Es un que caso de... si ni siquiera ella está de acuerdo. Claro, no está de acuerdo. El caso Chen es un caso de una comunidad, de un inmigrante chino que se entera que su mujer le es infiel y entonces coge un martillo y la asesina con 6 martillazos, bueno, de una manera muy cruel y muy así. Entonces, cuando llega al juicio, lo que dice es que la infidelidad en la cultura china, pues es muy como que va contra las cualidades, contra la virilidad del hombre, contra las cualidades como marido, o sea, que es como muy grave la infidelidad en la cultura china y que eso justificaría haberla asesinado con esos martillazos. ¿Qué os parece este argumento? Sí, es una concepción machista. Sí, estoy de acuerdo. Luego vamos a hacer un comentario general sobre todos estos casos. Bien, otro caso que me parece que está... Perdona, Carmen, ¿querías decir algo? Yo considero que este argumento es muchísimo más débil que los otros argumentos que hemos visto anteriormente. Obviamente debe ser juzgado por asesinato. Sí, 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 sí. Sí, 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 claro. Sí, sí, yo también lo comparto. Hay otro caso que en este caso no hay víctimas, lo cual es una diferencia para mí sustancial para analizar el caso, que es el siguiente. Resulta que unos inmigrantes en Holanda echan unas maderas y unas flores y unas cenizas al río y les acusan de delito ecológico. Entonces, cuando van a hablar con ellos o cuando se hace el juicio, ellos alegan que la cultura hindú, en las cenizas en los ríos, pues es un rito funerario y que para ellos es parte de su religión y que pues no están de acuerdo con que se les castigue como delito ecológico. ¿Qué os parece este caso? Dime, Carmen. Creo que en este caso sí que se podría mitigar un tanto la pena, pero también podrían haber elegido otro lago, otro río en el que tirar las cosas, entonces no sé. Bueno, la religión lo que dice es que tiene que ser un río. Quiero decir que ellos viven en Holanda y eligen un río, el río que sea, lo eligen para... Pero bueno, también estoy de acuerdo. O sea, vamos a ver. Si queréis que os diga mi opinión de los delitos culturalmente motivados, a mí me parece que cuando las víctimas son mujeres y niños, no se justifican. O sea, si los delitos culturalmente motivados van a servir para que se pene menos a la gente que hace violencia de género o a la gente que asesina mujeres, pues la verdad me parece que los delitos culturalmente motivados no están justificados. Pero si los delitos culturalmente motivados son para delitos sin pena, como es este caso, perdón, delitos sin víctima, como es este caso, o delitos que el componente cultural pues es adecuado, que las víctimas no son mujeres ni niños, pues bueno, podría tener un lugar.
Pero bueno, vamos a ver otros casos sobre indígenas más adelante. Bueno, no, os comento otro caso. Este caso también es un poco escabroso, pero es un caso real, ¿no? De un inmigrante. Es un inmigrante no recuerdo bien de qué comunidad, pero es una comunidad como árabe, asiática, en Estados Unidos. Tiene un hijo y entonces la asistenta ve que le da un beso en el pene a un bebé. A un bebé y ve una foto donde también le da un beso en el pene al bebé. Y entonces va a la policía y lo denuncia por abuso sexual. Entonces, cuando esto va a juicio, él dice que eso es una costumbre que no tiene ningún componente sexual y que es una costumbre de su comunidad, pues que tiene que ver con la virilidad, ¿no? Que tiene que ver con pues, transmitir buenas cualidades o que por supuesto no tiene nada que ver con la sexualidad. ¿Qué os parece este caso? Ya digo que es un poco escabroso, pero sí, Sara. A ver, yo considero que si realmente su cultura es así y ellos consideran que eso se va a hacer pues por un ritual, por virilidad y tal, y solo es un beso, pues realmente no lo veo mal, porque si eso no va más y es como, al igual que cuando una madre, pues lo que se le besa el culo a su hijo es su hijo, o sea, no sé, a ver que en este caso no es su hijo, pero eh, me parece que el ritual como que no hace daño y como el propio hombre no lo considera algo sexual y realmente no es algo sexual, o sea, al igual que, o sea, es un niño, al igual que le besas igual un bracito, pues yo qué sé, yo no lo veo realmente mal. Ya, sí, también en los casos, claro, los casos que hemos analizado, lo que os comentaba, las víctimas son víctimas con daño de muerte, ¿no? O daño de heridas, o en este caso el daño que se hace es un beso, ¿no? Bueno, que puede tener diferentes connotaciones, pero en este caso no se busca ninguna connotación sexual, ¿no? Bueno, otro caso que es el caso más ahora, hoy no tenemos mucho tiempo, pero es uno de los casos más relevantes en Occidente. Es el caso de la ablación del clítoris, puesto que hay inmigrantes africanas que, por ejemplo, llevan a sus hijos a África a hacerles a sus hijas a hacerles la ablación del clítoris y vuelven aquí y hay un protocolo, por ejemplo, en España para estas situaciones. Eh, Claro, el problema es que estas prácticas en sus comunidades son obligatorias. Sin embargo, cuando llegan a un país occidental, estas prácticas pues son un delito o están castigadas, están perseguidas. Eh, pero como lo que tiene que ver es con la libertad de unas niñas, que los padres deciden sobre ellas, con la libertad de llevar un determinado proyecto de vida. Hay toda una argumentación, quizá lo veamos en el tema de identidad y género. Bueno, Luna, precisamente, vamos a ver, a los hombres culturalmente, en algunas culturas o en algunas religiones se les hace la circuncisión. Pero desde el punto de vista del daño y desde el punto de vista de la sexualidad, la circuncisión masculina no tiene nada que ver con la circuncisión femenina. Una vez más, ¿no? Digamos, parece que el patriarcado se afecta a esta cuestión, ¿no? La justificación cultural relativista de esa cultura es que si las mujeres no tienen una sexualidad activa, pues son más fieles, están más integradas en la comunidad, se dedican a sus hijos. Sin embargo, eliminar la posibilidad de tener una sexualidad activa a las mujeres, pues parece que oprime a la mujer, sí, como dice Luna. Por último, el último caso, el del bebé albino. No sé si lo habéis visto en películas.
el último caso del bebé albino es que las personas albinas en África se les considera símbolos de mala suerte, se les relaciona con la brujería, con los hechizos, y hay como una costumbre que se les mata directamente. En el caso de que salga un bebé albino, pues hay una práctica de matar a ese bebé albino porque se le considera que es mala suerte, que tiene que ver con la brujería, que tiene que ver con malos espíritus o lo que sea. Entonces la pregunta sería, la misma pregunta que estamos haciendo todo el rato. ¿Puede mitigarse o puede quitarse la pena a alguien, a unos padres o a alguien que mate a un bebé albino? ¿O se le tiene que castigar igual que se le castigaría si mataran a cualquier tipo de bebé? Virginia. Pues yo creo que se le tiene que castigar igual, porque en este caso sí que está claro que hay una víctima y pues le han hecho todo el daño que podían, o sea, matarlo antes de que llegue a hacer nada. Así que no creo que puedan poner ninguna excusa de raza o de lo que sea, igual que no funciona en el sentido contrario. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Lo que os he dicho es los dos criterios, ¿no? Si las víctimas son mujeres y niños y digamos cuál es el tipo de daño que se inflige en cada ocasión, ¿no? Y por supuesto en esta ocasión, pues si se mata a un bebé, pues está claro que no está justificado, ¿no? Bueno, esto es una definición de delito culturalmente motivado, pero básicamente es lo que hemos dicho, es decir, una cultura minoritaria en una cultura mayoritaria, la cultura mayoritaria considera que es delito, la cultura minoritaria considera que esto está bien, y hay una contradicción en la mente del sujeto, digamos, y tiene que decir si sigue a una cosa u otra. Bueno, yendo a casos indígenas, hay un caso en que el castigo ritual consiste en atar a la persona en un árbol de hormigas carnívoras. Naturalmente yo creo que esto va contra los derechos humanos, ¿no? Si el castigo penal, el castigo punitivo de una comunidad indígena es atar a un árbol de una comunidad, de un árbol con hormigas carnívoras, pues no. Bueno, el caso del fuete ya lo hemos visto. Bueno, añadir una cosa al caso del fuete. El caso del fuete, las últimas avances jurisprudenciales lo que dicen es que si el individuo está de acuerdo con el castigo, muy bien, acepta el castigo, le pegan 20 latigazos y se reintegra en la comunidad. Si el individuo, la víctima no, el acusado, está en contra del fuete, le aplican la pena de cárcel, pero además le expulsan de la comunidad. O sea que sí, pero la persona que le expulsan de la comunidad, para un indígena expulsarle de la comunidad es como todo, ¿no? O sea, quiero decir que es como toda lo que vimos de la tesis colectivista, la tesis política, o sea, que la comunidad es toda su vida, ¿no? Bien, vamos un poco rápido. Bueno, esto es un poco técnico, estos son diferentes situaciones que tienen que ver con los delitos culturales. Algunos argumentos a favor y en contra de los delitos culturales. Lo que voy a hacer es subiros mi artículo sobre delitos culturalmente motivados por si a alguien le interesa. Pero más o menos lo hemos estado viendo, los diferentes argumentos a favor y en contra de los delitos culturales. Y vamos a acabar con una serie de casos de indígenas. El caso de la violación impropia. Es decir, imaginaos este esquema de delitos culturalmente motivados. En algunos países de América Latina, las relaciones sexuales con menores de 16 años, por ejemplo,
son consideradas violación independientemente de que haya consentimiento. Entonces, lo que ocurre es que determinadas comunidades indígenas consideran que las mujeres son mujeres desde la meniarquía, desde la primera regla. Es decir, que las mujeres tienen relaciones sexuales desde la primera regla. Entonces, los casos que se dan son de hombres de unos 30 años, 30, 40 años, que tienen relaciones con estas adolescentes, digamos. Y son acusados de violación impropia, porque aunque el adolescente quiera, según el Código Penal de Chile, por ejemplo, pues esta persona tuvo relaciones sexuales con una mujer de 13 años y eso, independientemente del consentimiento, es considerado una violación impropia. Pero, moviéndonos en el esquema del delito culturalmente motivado y moviéndonos en el esquema de lo que os contaba antes, de que una comunidad de hablantes determina qué es una mujer y qué es el consentimiento, ¿qué os parece? ¿Se puede castigar a alguien por tener relaciones sexuales consentidas con una menor de 16 años? Sí, la cuestión del consentimiento es que por eso es una violación impropia, porque aunque haya consentimiento, si es una menor, es violación. Yo creo que en España la edad de consentimiento es, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero si tú tienes relaciones o si alguien tiene relaciones con una menor o con un menor de determinada edad, es delito, independientemente de su consentimiento. Eso, que sea una mujer o que sea un menor de 16, eso es indiferente. Dime, Sara. Que yo creo, opino lo mismo que ha dicho María, y es que si tú eres menor de 16 años, igual no estás completamente desarrollado como para saber si realmente eres, o sea, si realmente quieres mantener esas relaciones con la otra persona. O sea, igual como que indirectamente te han comido la cabeza o sea, te ha comido la cabeza el sujeto en particular para que, como hacer que tú quieras, pero igual realmente no estás consintiéndolo de forma totalmente racional. Y yo considero que está bien que se pene, o sea, se debe penar, o sea, yo considero que se debe considerar una violación esa relación. Ya, bueno, eso es lo que está detrás un poco de la edad de consentimiento. El hecho de que no tengas la capacidad de juicio, la madurez suficiente en determinadas ocasiones para determinar, pues, si es libre o no libre tu consentimiento. Obviamente, yo creo, no sé si cambia algo, pero a mí me parece que sí que cambia la perspectiva si la persona con la que tiene relaciones es de tu misma edad o si tiene 20 años más, ¿no? Eso, bueno, algo me parece que cambia el caso. Bien, os cuento otro caso, pero muy rápido. Este caso es un matrimonio prigmático. Es, para explicarlo rápido, es un caso en el cual una persona indígena tiene relaciones con una mujer indígena y esta mujer indígena tiene una hija y el individuo indígena se casa con la hija de su pareja o tiene relaciones con la hija de su pareja, ¿no? Y esto es una costumbre de determinadas comunidades indígenas, es decir, que pueda haber el matrimonio con la hija de la concubina, que esa es la expresión que utilizan, en estos casos, ¿no? Pues es una costumbre indígena. Sí, es una costumbre indígena de tener relaciones con una madre y una hija y que se casa con la hija de la madre que tenía relaciones. Por supuesto, no es el padre. Él no es el padre, ¿no? Digamos que es una mujer y una hija
y él tiene relaciones con la madre y luego tiene relaciones con la hija y se casa con la hija. Y eso eso es considerado positivo por una comunidad indígena. Eso es un tipo de costumbre de una determinada comunidad indígena. Por último, un caso donde no hay víctimas y donde se podría considerar un delito culturalmente motivado, que es pues que se le acusa a una persona, a un indígena, de tráfico de tesoros nacionales porque comerciaba con objetos de valor arqueológico a una persona. Sin embargo, él se defiende diciendo que es un sacerdote maya y que trasladaba objetos de valor histórico y cultural para prácticas de rituales y ceremonias mayas, pero no con intención de negociar y comercializar. Bien, ¿aquí hay víctimas? No. ¿Qué daño se hace? Pues ninguno, porque parece que ni siquiera hay compraventa, con lo cual se trasladan unos restos arqueológicos de un lugar a otro. Por lo tanto, parece que no sea un problema o se puede aceptar que hay una interpretación cultural para este caso, ¿no? Y el último caso es un caso muy curioso que me hace pensar en la sabiduría de los pueblos indígenas. Resulta que dos amigos se van de borrachera y uno mata al otro. Y entonces la comunidad indígena obliga al superviviente a casarse con la viuda. ¿Qué os parece este caso? Sí, nos suena raro, pero dentro de la sí, pero dentro de la mentalidad indígena tiene un... Pero por supuesto, con nuestra mentalidad pues es contrario al feminismo, contrario a la igual dignidad, contrario a muchas cosas, ¿no? Pero dentro de la visión indígena pues tiene una determinada explicación, ¿no? Sí, la indemnización es que se case, sí. Sí, porque le da un medio de vida, le da las posibilidades económicas del medio de vida. Bueno, me he pasado un poco de la hora, pero vamos a finalizar esta explicación sobre el pluralismo jurídico y los delitos culturalmente motivados.